tardes. El día de hoy yo estoy muy contento porque le vamos a dar un giro a la tuerca. Venimos entrevistando a muchos músicos y el día de hoy tenemos a un artista visual que es Roberto Carrillo. Robert, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Oye, me da mucho gusto conocerte porque he estado viendo tu Insta y tienes cosas muy interesantes que obviamente en cuestión del arte siento que a veces nos alejamos mucho. Tenemos una cultura muy importante con respecto a pintores, grabadores, ilustradores y lo que tú vienes haciendo me parece muy interesante. De hecho, te voy a decir algo. Yo ahora que veo tus grabados, tu trabajo. Me recuerda mucho un libro de Jorge Luis Borges que se llama El Aleph y tiene una serie de ilustraciones muy parecidas a lo que tú vienes haciendo. Cuéntanos cómo nace este artista que tú eres ahora. Bueno, esa es una pregunta un poquito más difícil, pero fíjate que es bien interesante que retomaras a Borges, porque pues mucho del trabajo que yo estoy realizando, tanto en pintura como en dibujo, como en gráfica, está muy ligado a a la literatura, ¿no? Entonces, yo estudié en un bachillerato en artes en Morelia, Michoacán. Yo soy de Michoacán. Nací en Puebla, pero después, al año de haber nacido, nos fuimos con mi familia a Morelia. Entonces, pues realmente mi formación sensible, imaginativa y emocional es, pues, michoacana. Y ahí, en la prepa fue donde, pues, justo en ese debate entre lo literario y la pintura y la gráfica, el dibujo, pues me fui como inclinando hacia, hacia las artes visuales, pero sin dejar pues de lado lo literario, ¿no? Durante años todo mi trabajo siempre tenía como una referencia específica, ¿no? Ya en los últimos años ya solo son como alusiones a la literatura, sí, mucho a la ciencia ficción, mucho también a la novela policíaca. Entonces, pero sí, durante años sí era como casi casi que agarrar un libro y tratar de llevar esta sensación de lo que tenía el libro y no tanto hacer una ilustración, sino más bien como problematizarlo a partir de pues, mis intereses plásticos, pictóricos, gráficos, ¿no? Oye, Robert, ahora que mencionas eso, mire, yo por ejemplo me hice un tatuaje que precisamente tiene que ver con Borges y que es Mm, precisamente el libro de los sueños, ¿no? Donde dice mm. que el canto de un pájaro se puede convertir en la peor pesadilla, ¿no? Eh, Cuéntame un poquito, porque obviamente ya me dejaste así como, quiero saberlo todo, ¿no? El hecho de cómo descubres a Borges, cómo descubres tu arte y cómo lo vas ligando. Puede ser un sueño, pueden ser pesadillas, porque de repente el arte también es eso, ¿no? Cuestiones que nos obsesionan y puede ser un sueño, pero también ya puede ser una pesadilla obsesiva y que te hace llevar a ciertos límites y que obviamente te hace experimentar muchas cosas. Algo que yo veía es precisamente de tu trabajo, es que estás muy interesado en los materiales, ¿no? El hecho Mm. de ir descubriendo cómo puedes trabajar con cierto material y cómo ya a lo largo de tu trayectoria, pues ya tienes un montón de exposiciones y bueno, oye, yo ya tengo muchas preguntas, Sí, sí, son como tres, a ver si me recuerdo y si no regresamos. Bueno, en principio con Borges, o sea, sí me pasó pues esto que te decía en esta prepa de arte, tenía dos muy buenos maestros de literatura, ¿no? Entonces ahí fue donde fue mi primer encuentro con un conjunto, ¿no? O sea, no solo, digo, ahí leí pues mucho a los poetas malditos, a novela mexicana de la posrevolución, y novela policíaca, ¿no? Y pues entre estos, este, ires y venires, pues ahí también el primer libro que me tocó, que leí de Borges, pues fue justamente La Lep, ¿no? De hecho, mi hermano, que es músico, él era el que quería que hiciéramos algo. En un primer momento insistimos en hacer algo a partir de La Lep. Ya después nunca lo retomamos ni nada, pero digo, como esta cosa quedó, ¿no? Y también, pero para mí más bien después, el libro que se volvió
pues como emblemático de Borges, pues fue el de ficciones, ¿no? Que justo tiene que ver mucho con las cosas que a mí me interesa y de lo que ahorita planteaba sobre los materiales, porque, o sea, una de las cosas que yo estoy muy involucrado últimamente, pues es en este movimiento teórico que se llaman nuevos materialismos, materialismo especulativo, realismo especulativo, tienen diferente nombre, que justo es una serie de filósofos, filósofas que están preguntándose sobre las cosas, ¿no? Sobre que hay un mundo independientemente del humano, ¿no? O sea, hay una ontología, hay una realidad que no nos está esperando a ser descubierta, sino que está existiendo independientemente de nosotros. Y en ese sentido, justo esa es mi manera de abordar la obra, ¿no? O sea, no es tanto esta idea de la iluminación y que uno su voluntad lo pone, sino pues es un encuentro con los materiales. Entonces, en realidad hay una, digamos, una correlación o cooperación más bien con los materiales, ¿no? O sea, como dejar que tanto las transparencias que permite el óleo, por ejemplo, o el grabado y sus erosiones, o sea, como que problematizar a partir de cuestiones que la práctica va generando mi relación con los propios materiales, ¿no? Entonces, desde ahí me interesa crear la noción de paisaje y lo ligo mucho porque justo yo pienso que este movimiento tiene que ver mucho con esta idea pues, de la ficción, que no es esta idea de que la ficción es antagonista a la realidad, sino más bien que hay un entramado de relaciones, ¿no? Que la ficción es las potencias de la realidad o la realidad muchas veces es el sustrato de estas ficciones, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante cómo de repente hay problemas del mundo que están basados en momentos ficticios, ¿no? O sea, como estas narrativas, estas grandes, justo, no sé, por ejemplo, hoy pensando en 20 de noviembre y hay como una ficción muy grande, pero construye una serie pues, de problemáticas, ¿no? O sea, como qué significa el nacionalismo, qué significa como esta unidad eh, que nunca existió, ¿no? La revolución no fue una revolución, fueron un conjunto de revoluciones. Oye, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como que a mí eso me interesa mucho y justo pues con este movimiento teórico como que para mí me permitía hacer esta elipsis con pues esta relación con la ficción, ¿no? O sea, como pensar en que no están, materialidad y ficción no están separadas, ¿no? O sea, y eso, pues empezar a hablar desde los materiales para mí es súper interesante, ¿no? Oye, ahorita que te estaba escuchando hablar, obviamente me puse a buscar este libro de ficciones y yo obviamente los nombres de las historias, ¿no? La muerte y la brújula, Ujú. Tlönnup ad Orbius Tertius, Sí. las ruinas circulares, el sur. Son cuentos que obviamente para mí tampoco son desconocidos. Y a mí siempre Borges se me ha hecho un semidios precisamente por el hecho de cómo crea un planeta y le crea una enciclopedia y cómo va creando las costumbres por ejemplo, me acaban de mandar un video ayer de Funes el Memorioso Ujú, y ujú, cómo este personaje te fui imaginando así, ¿eh? O sea, cómo tú eres de cierta manera un Robert Memorioso y que empiezas a hacer este trabajo a partir de esta influencia y que obviamente empiezas a trabajar y como lo decía el mismo Borges, ¿no? El artista está comprometido de todas esas experiencias, crear esa arcilla y crear este arte y definitivamente yo veo un trabajo excepcional, de verdad, muchas felicidades. ujú. Ahora que, Gracias. oye, ahora que te conozco y que te escucho hablar y que ya junto tu trabajo, ya me hace match todo. Precisamente todos estos paisajes que de repente uno los ve medio oscuros, pero que obviamente tiene mucho contexto detrás de ello, ¿no? 80 exposiciones, Robert, ¿ha sido fácil? No, no, no. O sea, eh, es difícil no caer en un poco lugares comunes siempre cuando uno habla de sí mismo y de sus historias, pero bueno, un poco, no ha sido fácil. Ha sido, pues.
Pues eso, o sea, a mí me tocó, bueno, después de estudiar en este bachillerato, yo estudié en la Esmeralda, ¿no? La licenciatura y después hice la maestría y estoy haciendo el doctorado en la UNAM. Pero justo en aquella época en la Esmeralda, pues había pues un tema muy especial como un giro hacia cierto tipo de formas de producir y pues un grupo de personas nos oponíamos un mucho a esta manera de producir, ¿no? Es interesante porque no es como que nos opusiéramos nada más en el sentido de por oponernos, ¿no? Pero por ejemplo la pintura no era algo bien que terminaba de ser bien visto, ¿no? Y se hablaba mucho de procesos. Y a mí siempre me pareció muy interesante cómo estos procesos podían devenir también pintura. O sea, justo como que no lo pienso en términos de oposición, ¿no? O sea, como de, entonces si eres pintor, pues solo tienes que pintar de cierta manera, sino justo como estas cuestiones como de tener, pues sí, como lecturas sobre, pues arte contemporáneo y artistas contemporáneos que me interesan, ¿no? Y como artistas conceptuales, que luego se confunden mucho los términos, ¿no? Conceptual, que es un movimiento teórico artístico de los setentas en concreto, y luego le llaman conceptual a todo lo demás, que no lo es, ¿no? O sea, pero bueno, digamos que el arte contemporáneo engloba todo eso, y dentro del arte contemporáneo, pues está, nosotros decíamos, pues la posibilidad de hacer pintura contemporánea, ¿no? También, que implicaba eso, ¿no? O sea, implicaba crear sus propios sistemas de configuración y de imaginación de la pintura, ¿no? Entonces, pues eso ha sido parte de lo difícil, ¿no? Como ir buscando estos espacios, un poco ir yendo a contracorriente, pero también al mismo tiempo, pues, construyéndolos, ¿no? Entonces, porque pues no solo se trataba de, de, de luchar contra algo que pues ahí estaba, históricamente estaba y participábamos de eso, sino también pues construir otro caso también, por ejemplo, la gráfica que hago, pues ha sido, pues es otro universo que, por ejemplo, dentro del circuito de arte contemporáneo también se tiene muy estigmatizada, ¿no? Entonces, pues bueno, dialogar un poco y crear espacios donde, pues, exhibir esto y bueno, pues ahí vamos, ¿no? Oye, y vas muy bien, definitivamente, porque como lo mencionas, ¿no? El hecho de ser tan transgresor no quiere decir que obviamente has caído en un juego de rebeldía y no has entendido, pues obviamente que todo se trata de arte y que al final precisamente se trata de formas nuevas o diferentes de cómo se concibe la cuestión de la pintura, como bien lo mencionas. Robert, ¿cuál es tu color favorito? Si es que pudieses llegar a tener un color favorito. No, yo creo que o sea, esa es la peor pregunta para alguien que pinta, o sea, porque además, pues, o sea, uno tiene predilecciones por ciertos colores en ciertos momentos, ¿no? O sea, o sea, porque pues, digo, además, una cosa es como, yo siempre lo pongo en qué, o sea, porque un color no es algo que existe en abstracto, ¿no? Siempre está en un lugar. Entonces sí depende mucho, o sea, cuando está, o sea, por ejemplo, pues ahora que no sé, que la mayoría de lo que has visto en Instagram y todo eso, pues hay mucho verde, ¿no? Pero los verdes, o sea, trabajo mucho con viridian, con talo, con vejiga, verde vejiga, pero pues también los estoy mezclando, los estoy, o sea, contaminando. Y no viene por una fascinación por el verde en sí, sino pues porque tiene muchas potencias, es un espectro cromático muy amplio que me funciona muy bien porque puedo ir desde los verdes muy oscuros, como lo que decía sobre la pintura, que sí tiendo a tener una pintura muy oscura, pero también pues construir verdes muy desde los amarillos. Entonces hay una cosa que me permite la luminosidad y también tiene este grado que a mí me interesa como de toxicidad o como de hablar de elementos no entre naturales y artificiales, o sea que está ahí en el borde y a mí me parece eso bien interesante, ¿no? Yo creo que, o sea, el color, o sea, mi color, por ejemplo, para vestir preferido es el negro, ¿no? Y hay quienes dirán que ese no es un color, pero en la medida que está pigmentado, ¿no? Y hay otros colores que me fascinan por sus historias, o sea, el amarillo indio o el grana cochinilla o eh, el, no sé, el azul lapislázuli, pues que están
pues que cuando uno revisa la historia de los colores, de los pigmentos, cómo se elaboraron, en qué han funcionado en la historia, pues también son maravillosos, ¿no? Entonces, esta es una pregunta hiper compleja, ¿no? Bueno, yo me referí un poquito, por ejemplo, a este aspecto, por ejemplo, Frida Kahlo, ¿no? Tenía como una preferencia un poco sobre el amarillo, o Van Gogh, ¿no? Que también se dejaba llevar un poquito por el amarillo y que al final tienen un contexto, pues, como un poquito de locura, igual como Borges, ¿no? Que decía, bueno, me gusta el amarillo de los tigres, ¿no? Bueno, en Borges, de hecho, está esta conferencia que es muy bonita, pues cuando él empieza a decir que empieza a perder la vista y lo que primero pierde son ciertos colores, ¿no? Si no estoy mal, creo que son los rojos o Sí, los sí, verdes, sí. no me acuerdo. Y eso, ¿no? Sí, yo creo que igual, pues vemos a Van Gogh, o sea, va cambiando y va cambiando en cada una de sus etapas los tonos. Y digo, los tonos lo daba pues el paisaje también, o sea, no es lo mismo irte al sur de Francia, ¿no? Que estar en Holanda, donde él era, ¿no? Entonces, obviamente la luminosidad era otra, ¿no? Además, las primeras piezas que hacía, pues las hacía ahí en las minas y pues todo era más terracota, más negro, más... Y pues era muy claro, ¿no? Que en tanto se fue desplazando también el color fue haciendo otras cosas. Yo no diría o sea, la mayoría de los artistas, o sea, y eso a mí me interesa mucho porque no es, volviendo a los materiales, pues no es tanto como la voluntad de uno, sino que a veces cuando uno está trabajando se vuelve parte, o sea, entonces los colores empiezan a aparecer, no que, o sea, aparecen porque el cuadro y la pintura te lo requiere, ¿no? Eso es lo que necesita. Oye, ahorita mencionaste por segunda vez la voluntad. Uno de los escritores, filósofos favoritos de Borges era Schopenhauer, ¿no? Que el mundo era Claro. voluntad y representación. Y ahorita mencionas precisamente estos escenarios. ¿A ti dónde ha gustado estar más precisamente para desarrollar todo este trabajo? Aunque en un principio obviamente dices que, bueno, tu trabajo tiene que ver con estos paisajes, pero no precisamente con los presenciales, sino lo que tú tienes dentro, ¿no? Pero definitivamente los lugares donde estamos a veces nos motivan y nos llevan a hacer muchas cosas, ¿no? Para ti, ¿qué lugar de nuestro país o del mundo te ha gustado más y te has sentido como muy cómodo para poder trabajar? O sea, fue bien interesante, es interesante esto porque, pues sí, siempre, el paisaje yo no lo veo como la representación de un espacio, sino como la corporalización de ciertos materiales en sus tiempos y sus energías, digamos, ¿no? O sea, como surgen. Y entonces no es tanto como una cuestión de mis paisajes interiores, sino es como esta relación con la pintura, ¿no? Y de ahí nace el paisaje. Pero evidentemente está influenciada por los espacios, ¿no? O sea, he tenido la oportunidad de estar en varios lados, sobre todo en el país, y pues a ver unos paisajes increíbles, que no necesariamente se ve en mi obra, pero sí que están ahí apareciendo, digo, eh, estar en Los Cabos, por ejemplo, en toda esta zona donde es mitad, o sea, entre desierto y mar, ¿no? Que es increíble, ¿no? No hacia la zona turística, ¿no? Sino ya hacia, pues todo lo que es, que de hecho, pues es súper peligroso, o sea, no te puedes ya ni meter a la playa, ¿no? Pero eso, o sea, como ver este contraste, ¿no? Entre aquello que en apariencia es muerte o que es pues el desierto, ¿no? Que en realidad es muy vivo, pero obviamente son otras tonalidades y pues también el mar y el tipo de mar, ¿no? Tan azul profundo, ¿no? He estado, no sé, pues también estuve en una residencia en Cobertizo, en Jilotepec, que pues también tenía o sea, tenía unos momentos increíbles como de sí, como, o sea, como de paisajes, ¿no? O sea, justo como que ha sido interesante, como que me he podido desplazar, también pasar por el desierto en Zacatecas, que es otra cosa, ¿no? Ir a Monterrey y tener como, estar muy cerca de las montañas, que también es otro viaje. Michoacán, que Michoacán, no sé, como que uno de los primeros paisajes a lo que de repente aludo es la Sararacua, que es una cascada que está ahí en Uruapan o en Michoacán. Es que en Michoacán pues tienes bosque, tienes desierto, tienes Hay de todo. de todo, mar, ¿no? Entonces pues también es muy rico. Y bueno,
pero también, o sea, muy constantemente estoy recurriendo al paisaje literario, ¿no? O sea, como que uno de los libros que pues que a mí, con los que estoy obsesionado últimamente, es con Solaris, ¿no? Por ejemplo, de Stanislav Lem, ¿no? Que es pues esta idea como de un planeta que es una entidad viva toda y que es como independiente. O sea, justo es bien interesante porque siempre pensé que el ejercicio literario que hizo Lem en ese libro era cómo imaginar lo extraterrestre que fuera lo menos antropomórficamente hablando, ¿no? O sea, como alejarse de lo más que se pueda de la mirada humanoide. Entonces eso me parecía bien interesante. Y también hay mucho de ese tipo de literatura que aparece, o sea, como de esos paisajes que aparecen en la literatura que aparecen en mi obra, ¿no? Oye, está muy interesante todo lo que me cuentas y te digo, o sea, te escucho hablar y quiero hacerte otras 10 preguntas más. Robert, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? Porque de repente es muy difícil. Yo veo que obviamente nuestra ciudad, nuestro país está lleno de museos, está lleno de exposiciones, pero de repente no es como tan fácil hacer match con la gente, ¿no? Mm. Somos un poco malinchistas, ¿no? Nos gusta que nos traigan exposiciones de ciertos pintores, de ciertos artistas. ¿Dónde podemos encontrar algo de tu trabajo actualmente o en redes sociales donde hay algo tuyo que obviamente que la gente que escuche esta entrevista y haga este match igual que yo lo hice, podamos ver un poquito más a profundidad todo tu trabajo y terminar de ver y terminar de hacer este match con todo esto que cuentas, ¿no? Con estos paisajes Sí. literarios que definitivamente me parece muy interesante. Pues ahorita justamente tengo una exposición en una galería que se llama San Pancho Galería en Xochimilco, en San Francisco Tlalnepantla de Xochimilco. Esa va a estar hasta el 24 de enero, creo, a finales de enero. Entonces, pues ahí si quieren ir físicamente, nada más hay que hacer pues registrarse, ¿no? La galería está así como San Pancho Galería en Instagram y pues virtualmente pues en mis redes, sobre todo en la de Instagram, que es donde subo solo mi trabajo profesional, que es arroba Roberto-Carrillo-Márquez y y pues sí, y ahí voy avisando, o sea, porque por el próximo año, por ejemplo, pues voy a estar en Clavijero, en Michoacán, justamente, y pues para la gente que está en Michoacán y así. Buenísimo. Oye, Robert, ha sido difícil esta situación de repente estar concursando, estar en otros países. ¿Cómo concibes, o más bien, cómo concibe el mundo al artista mexicano, precisamente estando en otros países? Pues no lo sé, o sea, he estado haciendo, o sea, el año pasado estuve en dos bienales, una en Serbia y la otra en Hungría, pero pues no fui, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo creo, concretamente en la gráfica, sobre todo en la gráfica hay una muy buena percepción, sobre todo en Europa del Este y hacia como también Oriente, eh, en la India, en Japón, en China, en Mongolia, hay como muy buena recepción de la gráfica mexicana, ¿no? Y ya más, o sea, como en espacios, pues obviamente, pues muy sólidos y muy conformados, pues también el arte en general mexicano, o sea, pues, no sé, siempre hay como representación en ferias internacionales y cosas así. Yo sí creo que ya está bastante, supongo que todavía hay quienes tendrán esta cuestión como de Mexican Curious, pero en general, pues, como que sí, pues esta cuestión más de profesionales, ¿no? De artistas profesionales que están en una conversación, pues, internacional, global, ¿no? O sea, con problemáticas que claramente son de cada entorno, ¿no? O sea, que son locales, pues, pero sí, no sabría decirte cómo lo ven exactamente porque, pues, es medio, pues sí, eso es puramente especulativo de mi Ok, ok, manera, ok, sí, sí te ¿no? entiendo. Pero porque no somos extranjeros, o sea, cómo nos verán, pues quién sabe, ¿no? Bueno, precisamente yo hablo en la cuestión de
cómo aceptan tu arte, ¿no? Cómo Sí. se abre el espacio, ¿no? Tú cómo te sientes en ese aspecto, como dices, el hecho de tener una exposición en Serbia o quizá en Europa del Este, o sea, son cosas que obviamente como mexicano, yo precisamente que estoy un poco alejado del arte y que el hecho de conocerte y que hayas tenido más de 80 exposiciones, o sea, habla muy bien de ti, como dices, de ese profesionalismo y que obviamente el arte de repente pues no tiene como esas fronteras, ¿no? No tiene ese país, o sea, son situaciones muy Ujú. complejas. Ahora que hablas precisamente de las problemáticas de cada país, de cada identidad, ¿tú has tenido algún trabajo precisamente que represente toda esta situación que de repente vive el país? Bueno, durante mucho tiempo estoy trabajando y que fue parte de mi investigación de maestría, sobre novela gráfica, novela policíaca y novela policíaca latinoamericana, y pues evidentemente la novela policíaca y más la latinoamericana, pues es un claro retrato de la relación entre el poder y la resistencia a ese poder, ¿no? O sea, hice un libro basado, bueno, hice una serie de piezas basadas en tres autores, en Paco Ignacio Taibo II, en Leonardo Padura y Ramón Díaz Heterovi, que entonces en cada una, pues, los personajes como que generaban una serie de problemáticas que para mí eran muy interesantes, ¿no? O sea, evidentemente en tiempos diferentes, ¿no? Con Taibo era, pues, Velasco Aranca, era el personaje que lo escribió entre los 70 y los 80, ¿no? Y que hablaba, pues se retrataba específicamente el país entre los 70 y 80, ¿no? Que es pues toda esta historia de la guerra sucia, toda esta historia de los movimientos sociales, populares y eso, ¿no? A mí me parecía muy interesante hablar de lo detectivesco desde América Latina, porque a diferencia de, por ejemplo, lo detectivesco en Europa, ¿no? Donde digamos que esto es lo que era muy fuerte en ese entonces, ¿no? O sea, o sea, como que el Estado, o sea, la mayoría de los policías representaban el Estado y pues lo que estaban buscando eran los criminales, ¿no? Pero en la novela latinoamericana, pues cómo ha habido una relación muy fuerte entre criminal y Estado, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí estuve trabajando mucho y y después o sea, y el más fuerte pues era Díaz Heterovi, que es un escritor chileno, pues que directamente hablaba pues de la época de Pinochet y los desaparecidos en la dictadura, ¿no? Sí, definitivamente hay cosas muy crueles precisamente en Latinoamérica, ¿no? Cómo todo esto va ligado, como dices, ¿no? La policía, delincuentes y que obviamente esta carrera infinita que se tiene el bien con el mal y cómo siempre se está pasando de bandos. Robert, a mí me dio mucho gusto conocerte, de verdad, haces una obra increíble y todo me hizo match cuando te empecé a escuchar hablar. Definitivamente eres un gran artista, muchas felicidades, que sigan los éxitos, que sigas trabajando durísimo y que pues obviamente tengas más exposiciones y precisamente pues que el arte mexicano pues se siga abriendo por muchos lados del mundo. Pues muchas gracias y pues gracias por la invitación para hablar. A mí me encanta hablar, así es que pues bien. Oye, la próxima, oye, tenemos que hacer un capítulo 2 porque definitivamente tienes muchas cosas que decir y ahora que te conozco, ya sé qué rumbo llevas, cuáles son tus paisajes y precisamente el significado que todo esto tiene. Robert, yo te mando un abrazo, te agradezco mucho tu tiempo porque sé que también estás muy ocupado, pero no sé si quieras agregar algo más. No, pues creo que todo bien, pues más bien solo agradecer y pues encantado cuando quieras el segundo round, nos lo aventamos. Buenísimo, Robert, te mando un gran abrazo, muchas gracias y estamos en contacto. Órale, pues gracias, cuídate. Bye.